No veo que haya pasado. Buenas tardes, gente de UCES. Buenas tardes, gente de Azul Formación Superior. Buenas tardes a todos y a todos los presentes a este tercer encuentro federal. Participan docentes, según hemos visto en el chat, de San Juan, por ejemplo, San Juan, Jujuy, Santa Cruz, Entre Ríos, Corrientes, Formosa, Salta, Córdoba, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, Tierra del Fuego y Chubut. En algunos casos docentes que ya se encuentran disfrutando de unas más que merecido receso escolar, en un contexto donde amerita justamente descansar más que nunca y disfrutar de este periodo de descanso. Buenas tardes, Felipe. Tal, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Un placer nuevamente estar en contacto con gente de todo el país. La verdad que nos pone re contentos absolutamente. Recordarles que en el canal de YouTube de Azul Formación Superior se encuentran disponibles los dos encuentros previos y comentarles también que ya tenemos fecha y temática tentativa para un cuarto encuentro que por ahora hemos decidido mantenerlo en suspenso. Pero bueno, contarles que estamos pensando junto a Felipe y a Sergio Tapia, que es el responsable de Azul Formación Superior, la posibilidad de futuros encuentros, y para ello pensamos que nos gustaría que sean ustedes quienes puedan sugerirnos las temáticas. Así que conforme a eso, bueno, utilizar el chat para que luego gustosamente revisemos y ustedes nos puedan indicar qué temas les gustaría que se traten en las futuras charlas. Bueno, Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal, Mariano? Empezando el fin de semana, así que contento. Bien, bien, bien. Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que lleva por título Nuestra Declaración de la Independencia, seamos libres y lo demás no importa nada, haciendo alusión a aquella famosa frase de José de San Martín y que me lleva, Felipe, invariablemente a consultarte si considerás que están así, si te parece correcta esa afirmación. Bueno, es una afirmación muy de época, ¿no? Muy del momento, una afirmación épica, en un momento épico de nuestro país, en plena lucha. San Martín está en ese bando proclamando seguir la batalla hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es una maravillosa orden, ¿no? Que escribe en 1819, y bueno, cuando se venía una tremenda expedición, que después finalmente va a terminar siendo a Venezuela, ¿no? Y una que no va a terminar saliendo nunca, que es la de Morillo, de más de 20.000 hombres, y por eso le está arengando y diciendo, vamos con todo, ¿no? Pensando en la campaña al Perú, bueno, todo lo que se venía por delante. Así que es una frase muy linda, muy de época, aplicable a ciertos momentos. Por supuesto, la podemos matizar, la podemos poner en contexto, y hay cosas que sí importan, ¿no? Pero ser libre es fundamental, ¿no? Sin la libertad no podemos pensar, no podemos proyectarnos, ¿no es cierto? Como sin la independencia, que es el tema que vamos, una palabra hermosa, ¿no? Que vamos a transitar hoy. Sí, tema apasionante, tema vertebral de nuestra historia, el de la independencia. Y preguntarte, Felipe, más allá del material que compone la diplomatura y que trata específicamente el tema, ¿vos este tema lo trataste en algún otro libro, en algún documental? Sí, lo tratamos en un documental que llamó Ver la Historia, donde hay un material fílmico y un material para trabajar en el aula, en una historieta, una de las historietas de reciente aparición, apareció este año, que se llama El Congreso de Tucumán, y mis libros, tanto en el de San Martín como en el de Belgrano un poco más profundamente porque, como ustedes saben, Belgrano participó del Congreso, ¿no? Como invitado, no como vocal. Él acababa de llegar de Europa y bueno, y está presente en el Congreso, así que hay un capítulo importante del libro de Manuel Belgrano, Vida y obra de un revolucionario, donde hablo mucho del Congreso de Tucumán, ¿no? Bien, bueno, un poquito para ponernos en contexto y empezar
a desandar este tema que, como ya dijimos, es tan apasionante. En el encuentro anterior, el que había tenido lugar en mayo, justamente vos hacías mención, hiciste un relato muy apasionante sobre todo lo sucedido en el periodo 1806 a 1810. Podríamos, Felipe, para comenzar, hacer lo mismo entre el periodo que va desde 1810 a 1816. Y una pregunta en particular, ¿no? que siempre convoca la atención. ¿Por qué tantos años? ¿Por qué 6 años entre la Revolución de Mayo y la Declaración de la Independencia? Bueno, es un largo y sinuoso camino, trataré de ser sintético teniendo en cuenta que estamos en un viernes a la noche. Pasó de todo, ¿no? Entre 1810, que como bien sabe la gente que nos está escuchando, es simplemente y nada menos, ¿no? Que la proclamación de un gobierno autónomo, pero sin hacer ninguna mención a la independencia, con mucho cuidado, es una declaración cuidada dentro de un contexto complicado, muy observado por Gran Bretaña, que evidentemente estaba moviendo sus piezas y que en ese momento era aliada de España en la guerra contra Napoleón y que nos sugería, con el poder de sugerencia que tenía Gran Bretaña, de que no apuráramos la declaración de independencia y sobre todo que tratáramos de esperar a que cayera Napoleón o que se modificara la situación en Europa, ¿no? Así que ahí tenemos muchos avances y retrocesos, ¿no? Del impulso inicial que le da Moreno a la revolución, al freno violento que le imprime Saavedra, que va a continuar con el primer triunvirato, ¿no? Hasta 1812, un triunvirato muy conservador, hegemonizado por el secretario Bernardino Rivadavia, que no quiere saber nada con la independencia y que pone el grito en el cielo cuando Belgrano crea la bandera, por ejemplo, ¿no? O cualquier gesto que hablara de independencia, un hombre muy obediente, ¿no? A los intereses británicos, como todos sabemos. Vendrá el cambio de gobierno, ¿no? Con aquella sonada de octubre de 1812 en la que participa activamente José de San Martín, que había llegado en marzo, el cambio de gobierno con el segundo triunvirato, la convocatoria a la asamblea del año 13, que bueno, va a estar dirigida también por un hombre que está muy cercano a los intereses ingleses como Carlos María de Alvear, que maniobra como para que la famosa asamblea sea más formal que concreta, ¿no? Donde tenemos la adopción del escudo, la moneda, los símbolos patrios, el himno, pero no cumple su cometido, que era, por un lado, declarar la independencia y, por otro lado, redactar una constitución. De hecho, es la Asamblea General Constituyente, la del año 13, ¿no? Esto tiene que ver con que Alvear está retardando no casualmente las cosas y se preocupa fundamentalmente por un aspecto de la Asamblea, que es el nombramiento de una autoridad ejecutiva de carácter nacional. Y ahí fíjate que es muy interesante lo que pasa porque la Asamblea se reúne en enero, San Martín logra su primer gran triunfo descollante en San Lorenzo en febrero y aparece como una figura expectante para ocupar un cargo público, por ejemplo, el cargo de director supremo, y por eso Alvear maniobra para mandarlo rápidamente a reemplazar a Belgrano, ¿no? En el ejército del norte. Esto lo dice él mismo, ¿no? Teniendo en cuenta que el coronel San Martín era enemigo de la centralización, decidimos enviarlo fuera de Buenos Aires, bueno, lo sacan de encima San Martín momentáneamente, y ahí maniobran como para que la Asamblea haga una serie de declaraciones que son importantes y que sientan precedente, pero que no concretan la independencia, ¿no? Ese directorio que finalmente recae en las manos de Gervasio Posadas, ni más ni menos que el tío de Carlos de Alvear, y que termina poniéndolo a Alvear como el director supremo. En el medio hay la guerra contra Artigas, ¿no? El precio a la cabeza de Artigas, el centralismo violento de Buenos Aires. En el año 15, cuando ya Alvear es director supremo, se produce la caída de Napoleón, hay una entrada en pánico de la clase dominante porteña y Alvear decide entonces entrar en tratativas con Gran Bretaña para que seamos una colonia inglesa, ¿no? La famosa Misión García ante Lord Stranford, con una carta firmada por Alvear, donde dice que queremos ser una colonia británica, ¿no? Que queremos ser parte del Imperio Británico. Esto, bueno, produce un escándalo a nivel nacional, se subleva el Ejército del Norte, el Ejército de los Andes. Alvear tiene que renunciar, se va exiliado a Río de Janeiro
y apenas llega, lo va a ver al embajador español, Villalba, y le lleva todos nuestros secretos militares, una cosa de doble traición verdaderamente escandalosa, y uno se pregunta cómo es posible que tantas ciudades argentinas, creo que casi todas, tienen una calle llamada Alvear, ¿no? Algo curioso, realmente. Bueno, cuando cae entonces Alvear, asume Álvarez Thomas, que convoca finalmente al Congreso Constituyente, que después vamos a ver por qué en Tucumán y esos detalles, ¿no? Pero ahí recién hay una convocatoria al Congreso que va a tener también sus bemoles de quién concurre, quién no concurre, que veremos charlando a lo largo de Sí, este... curioso o habitual, ¿no es cierto, Felipe? Porque no es el único caso, el de Alvear, que termina siendo homenajeado con calles, pueblos, Sí, monumentos, estatuas. etcétera. Sí, realmente increíble, ¿no? Es un caso curioso, ¿no? Y Bernardo Monteagudo, que fue un extraordinario patriota, tiene una calle corta, y Castelli, que fue el gran orador de la Revolución, tiene una callecita de 4 cuadras, ¿no? Por ejemplo. Así que hay evidentemente una injusticia en los homenajes y en los callejeros, ¿no? Y comenzabas en la pregunta anterior, Felipe, me comenzaste haciendo una breve mención sobre el contexto internacional y te referiste a la figura de Napoleón. ¿Cuán determinante es la figura de Napoleón para los sucesos de julio de 1816? Bueno, fundamental, porque Napoleón había conquistado una gran parte de Europa y los reyes habían quedado relegados, algunos de ellos estaban presos, bueno, presos relativamente, ¿no? Como el caso de Fernando VII, y ya en el caso de España, puntualmente, un poco antes de la caída de Napoleón, ya Fernando vuelve al trono, pero ya en 1815, con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, lo que ocurre es que vuelven todos los reyes a sus tronos en todos los países ocupados, y se produce el proceso de lo que llamó la restauración, es decir, una corriente fuertemente reaccionaria, ¿no? Reaccionaria contra los valores de la revolución, contra la igualdad, la fraternidad, la libertad, y por supuesto muy enemiga de las revoluciones americanas, ¿no? Es decir, ahí aparece la Santa Alianza, justamente, esta idea de las coronas europeas en contra de las revoluciones latinoamericanas. O sea que el contexto es tremendo para 1815, 1816, ¿no? Sí, no obstante, no hacía mucho tiempo que había tenido lugar la declaración de la independencia de Estados Unidos, corregime si me equivoco, Felipe, Sí, y la proclamación de esta en un sentido netamente republicano. sí, claro, un modelo a seguir, ¿no? Porque la revolución norteamericana es una revolución muy importante que a veces no le damos la importancia que requiere porque tenemos una educación muy afrancesada, pero la verdad que la madre de la Revolución Francesa es la Revolución Norteamericana, ¿no? Que se produce 16, 13 años antes, y que tiene una fuerte impronta republicana. Ahí se escriben por primera vez los derechos del hombre, de mano de Thomas Paine, que fue un hombre muy influyente en la Revolución Norteamericana, la división de poderes, el concepto de república, y hay un tipo clave ahí que es Benjamin Franklin, que es el embajador de la Revolución norteamericana en Francia, que va a ser una especie de elementos fundamental para el traspaso ideológico, ¿no? Junto con otros personajes como Lafayette y demás, ¿no? Y el gravísimo error que cometen España y Francia de, con tal de combatir a Inglaterra, mandar tropas para apoyar a los rebeldes americanos, ¿no? De lo cual nunca se van a terminar de arrepentir, por supuesto, ¿no? Franklin, el famoso Franklin, no necesariamente. Famoso Franklin de los termómetros, Claro, que no tiene que ver, pero bueno, él inventó montones de cosas, el pararrayo, digo Franklin, la marca de termómetros, sí, pero sí. inventó cosas muy interesantes como los almanaques, no el almanaque común, sino el almanaque anual, la cosa de escribir los sucesos del año, prevenir lo que puede venir, las cuestiones meteorológicas, ¿no? Y un tipo de un gran humor, que introducía en esos almanaques cuestiones humorísticas, y bueno, el tipo que tiene montones de inventos registrados, patentados, un tipo muy creativo, que decía, un hombre del empirismo, ¿no? Un pragmático total, que decía: si te salvás de un naufragio, no levantes una iglesia, pone un faro, ¿no? Clarísimo, Una cosa clarísimo. bastante pragmática, muy del empirismo británico, de alguna manera, ¿no? Que también va a pasar claramente a los Estados Unidos, ¿no?
Bueno, y te hago una pregunta que, si te animás, que puede dar por terminada la charla. Así, bueno, perfecto. Buenas noches. ¿Hay cosas o situaciones que aún quedan por contar sobre nuestra independencia, Felipe? Yo creo que sí, hay cosas por contar, hay cosas que están ahí, que siempre estuvieron, ¿no? No vamos a descubrir la pólvora, por supuesto, pero está en cómo las revisitemos y cómo las volvamos a ver. Cosas que están muy pasadas por alto, como por ejemplo las actas secretas del Congreso de Tucumán, ¿no? Que no son secretas hoy en día, se podrán imaginar que a esta altura no son secretas, pero fueron secretas en su momento, fueron publicadas por la Academia Nacional de la Historia y por la famosa Biblioteca de Mayo, y que son muy interesantes porque son actas que verdaderamente tenían que ser ocultadas porque eran tremendas, ¿no? Porque hablaban, por ejemplo, de la invasión portuguesa a la banda oriental, ¿no? El tema de sacarse de encima a Artigas bajo cualquier costo, que esto lo hacía fundamentalmente el directorio, ¿no? En manos de Purredón en ese momento, y con personajes nuevamente como Manuel José García, que se acomodó con todos los gobiernos, ¿no? Y que terminó también operando en contra de Artigas y a favor de una invasión portuguesa a la banda oriental, cosa que va a ocurrir efectivamente en enero de 1817, ¿no? Así que no es que sean, no cosas que tengamos que develar o descubrir, pero sí volver a ver, ¿no? Que están ahí como muy poco transitadas, muy simplificado, ¿no? Esto de que, como la idea también de que el Congreso se hizo para declarar la independencia, ¿no? Y no fue exactamente así. El Congreso tuvo debates muy interesantes, ¿no? Debates sobre cuestiones impositivas. Fíjate que San Martín, a través de su operador político y diputado cuyano Godoy Cruz, presenta en el Congreso de Tucumán el primer proyecto de protección de la industria nacional, ¿no? Un proyecto que lleva la firma de San Martín, que hablaba de la protección del vino, los caldos cuyanos, ¿no? Que era el aguardiente, el vino, los derivados, y que no es aprobado por el Congreso con un argumento de parte del diputado Malavia del Alto Perú, muy en combinación con los diputados porteños, que dice que si aprobamos ese proyecto nos íbamos a aislar del mundo, frase que hemos escuchado muchas veces a lo largo de la historia argentina, ¿no? Pero bueno, eso, por ejemplo, el debate sobre la monarquía incaica que plantea Belgrano, ¿no? El rey inca, que es un debate interesantísimo. Todo esto previo a la declaración de independencia, ¿no? Te comento, Felipe, que ya están llegando las primeras inquietudes sobre Bueno, futuras charlas. Algunas, buenísimo, algunas tienen que ver sobre el siglo XX, me imagino. tema Me imagino, me dictadura, imagino qué tema también. sí, sí, tema dictadura, Claro, el golpe del 30, qué bueno, ¿sí? qué interesante. Algunos de los temas que ya están, así como algunas otras preguntas. Buenísimo. Felipe, ¿por qué en Tucumán? Y, Bueno, en Tucumán, sí, y en realidad te quería preguntar, más allá de esto de por qué en Tucumán, que nos ayudaras a pensar cómo era aquel Tucumán elegido, ¿sí? De principios del siglo XIX. bueno, ¿por qué en Tucumán? Lo dice Álvarez Tomás en la proclama, donde dice que no, que Buenos Aires le está pidiendo disculpas al resto del país por el mal gobierno de Alvear y por la soberbia con que se manejó en ese momento, y que el Congreso se va a reunir en una ciudad este, mediterránea en el sentido del medio del virreinato, si tenemos en cuenta que el virreinato nuestro llegaba hasta el norte de la actual Bolivia y al sur llegaba no más del centro del actual país, ¿no? Digamos, al medio de Mendoza, La Pampa y poquito al sur de la provincia de Buenos Aires, el resto era territorio indígena, ¿no? Con lo cual Tucumán quedaba más o menos a la mitad, era zona de combate, por lo tanto también era una muestra de fuerza, de audacia, ¿no? De hacerlo allí en Tucumán, y por eso se eligió Tucumán, que era una pequeña ciudad con muy pocos habitantes, que vivía fundamentalmente del tráfico con el Alto Perú, fundamentalmente en la exportación de mulas y de carruajes, y de azúcar, por supuesto, y otros elementos, eh, que tenía toque de queda por la noche, una zona de guerra, y que, bueno, que no tenía muchos lugares para albergar a los congresales, que terminaron muchos
alojándose en conventos, ¿no? Y bueno, por supuesto tampoco había un lugar para sesionar, no había un lugar tan amplio como para llevar adelante las sesiones y podemos hablar de la casa. Y Felipe, me hablabas de los congresales, ¿no? Que fueron Eh, llegando y donde residían. ¿Se sabe quiénes fueron los primeros en arribar a Tucumán? Sí, los primeros fueron los cuyanos, Godoy Cruz, Laprida, Oro, ¿no? Que llegaron muy apurados porque San Martín quería ya la declaración de independencia porque quería cruzar a Chile. Él tenía el ejército listo y quería cruzar en el verano de 1817, quería cruzar a Chile como el general de un país independiente, ¿no? Así que los primeros en llegar fueron los diputados de Cuyo y esperaron que vayan llegando el resto y el Congreso se inaugura un 24 de marzo, fíjate vos, hablando de dictadura, una fecha que en ese momento, por supuesto, no tenía ninguna connotación, pero nosotros decimos 24 de marzo y enseguida pensamos en el 76. Automáticamente. Sí, esto fue el día que se inauguró el Congreso, una fecha que muy propicia, muy linda para recordar también otro 24 de marzo. Y ahí se iniciaron las sesiones, armando un poco el plan de acción, el plan de debates, ¿no? Se acordó, por ejemplo, la designación de Pueyrredón como director supremo, se planteó el tema de la presidencia rotativa. Mucha gente cree que Laprida fue el presidente del Congreso todo el tiempo, eso no, eso era rotativo y van cambiando por mes, por semanas los presidentes, ¿no? Lo que pasa es que a Laprida le tocó presidir la sesión del 9 de julio, ¿no? Verónica Fucci, estoy leyendo que en el chat dice: gracias, doña Francisca, por aportar su casa. Esto me Exactamente. obliga a preguntarte, Felipe, ¿por qué en la casa de doña Doña Francisca? Pancha, Doña Pancha. Sí, efectivamente, ella tenía una casa grande que de todas maneras no. Bazán de Laguna, ¿no? Francisca Bazán de Laguna, que según dice Villiquen, hacía muy ricas empanadas, eso nos acordamos todos. Y la casa era grande, pero no alcanzaba, así que la casa fue modificada, se le molieron varias paredes, y para hacer un salón grande para las sesiones, ¿no? Y ella generosamente se dio ese lugar para hacer la reunión del Congreso de Tucumán, ¿no? Que es la casa histórica, ¿no? Los porteños decimos la casita de Tucumán, por supuesto los tucumanos no dicen la casita de Tucumán porque todas las casitas son de Tucumán en Tucumán, ¿no? Claro. Entonces, lo correcto es decir la casa histórica, ¿m? La casa histórica. ¿Que está ubicada donde, Felipe? En la Avenida del Rey estaba. No. Sí, estaba en la Avenida del Rey. O sea que Querido Rey, en la avenida, en la calle Querido Rey. nosotros declaramos nuestra independencia en una casa que estaba ubicada en una calle que se llamaba Del Rey. La calle del Rey. Bueno, Sí. casi Bueno, tan por supuesto contradictorio como... cambió rápidamente de nombre, ¿no? Hoy es Ah, la calle del Congreso, es otra. bien. Pero, Casi eh, tan contradictorio como lo de Alvear. sí. Pero bueno, no era la culpa de nadie, sino que ahí estaba la casa de la señora de Laguna, ¿no? Me preguntan también, estoy leyendo en el chat, recurrente el tema Artigas. Bueno, Artigas daría para una charla, ¿no? Porque es el padre del federalismo, ¿no es cierto? Es la persona, el primero que habla, después de Moreno, que fue el primero que habló de federalismo entre nosotros, Artigas no solo habló, bueno, Moreno no es que no quiso, no tuvo tiempo, ¿no? Pobrecito. Pero Artigas lo llevó a la práctica y un tipo que era muy instruido en el federalismo norteamericano, ¿no? Como lo va a hacer después Manuel Dorrego. Y que, bueno, aplica un sistema muy justo, muy equitativo, ¿no? En este protectorado de los pueblos libres que va conformando con la banda oriental y varias provincias, actuales provincias argentinas como Santa Fe, Corrientes, Misiones, parte de Córdoba, el protectorado de los pueblos libres, donde se aplica un sistema de distribución de tierras, una reforma agraria, ¿no? Donde se fomenta la enseñanza, se reconoce a los pueblos originarios, claramente se propone la república, no la monarquía, ¿no? Una cantidad de cosas sumamente interesantes en este modelo federal que planteaba la autonomía de las provincias con un gobierno central y la equitativa distribución de riqueza y poder
entre las provincias, ¿no? Pero bueno, digo, daría para mucho porque Artigas es un personaje extraordinario que tiene mucho que ver con la historia argentina. Artigas no es un prócer uruguayo, no lo digo en el sentido de disputarnos con Uruguay, sino al contrario, compartirlo, porque la historia de Artigas está absolutamente ligada a la historia del actual territorio argentino, ¿no? Sí, parece que la gente está muy de acuerdo con esta idea de hacer una charla sobre Artigas. Sí, podemos hablar de Artigas y los federales, los caudillos federales o algo así, con mucho gusto. Sí. Bueno, recién hablabas de esta mujer que aparentemente, y según nos contó Villiquen, hacía muy ricas empanadas, ¿no? Lo Tenía, cual es lógico porque en Tucumán claro, se comen muy ricas empanadas, así que... sí, y difícil de probarlo igual, ¿no? Pero Ah, eh, difícil de probar. No, pero bueno, es probable, es es probable. probable que así Es probable. sea. Sí. Pero está muy presente en todo lo que vos hacés, en todo lo que escribís, en los documentales, en los programas, en todo, está presente otra perspectiva, otra mirada desde el género. ¿Y de qué mujer te gustaría, y en la diplomatura también está presente, de hecho, hay una mirada muy fuerte Sí. de género, de qué mujer te gustaría hablar en este contexto de independencia? Bueno, me encantaría mencionar a Juana Zurduy, ¿no? Que por esos días estaba recibiendo el grado de teniente coronel de manos de Belgrano y y además el sable que Belgrano le dona, ¿no? Y que ya había perdido a su marido y estaba ahí combatiendo y seguiría combatiendo tantos años, ¿no? Hasta después de la muerte de Güemes, inclusive. Una mujer extraordinaria que combatió en toda esa zona, de Tucumán para arriba hasta bien al norte de la actual Bolivia, que perdió, bueno, que luchó junto a su marido, ¿no? Manuel Asensio Padilla, y las republiquetas del actual territorio boliviano, del Alto Perú, que fueron zonas heroicas, zonas liberadas, digamos, como se decía, donde había un autogobierno, donde había una fuerte participación femenina de los pueblos originarios, ¿no? Y por eso también los combates y en los ejércitos había tantas mujeres que acompañaban a Juana, por ejemplo, ¿no? Creo que es una mujer que siempre tenemos que tener presente. Hace poco fue su cumpleaños, el 12 de julio, y es bueno tener presente a la querida Juana Zurduy, ¿no? Una heroína que, como ustedes saben, pierde en el fragor de la lucha 4 de sus 5 hijos, pierde a su marido, pierde su fortuna, era una mujer de buen pasar económico, y termina en la más absoluta miseria. Después se le paga una pensión que no se le paga regularmente, ¿no? Y después tenemos ahí como 30 y pico de años de no saber absolutamente nada de Juana, que vive muchos años, donde queda claramente en el olvido, ¿no? Porque no hay registros de ella hasta su muerte, ¿no es cierto? Así que habla de que Juana quedó en el olvido, viviendo muy mal económicamente, ¿no? Habiendo hecho todo lo que hizo, y como decía Bolívar cuando la va a visitar, cuando Bolívar va ahí a asumir el homenaje que se le hace de ponerle a una república el nombre de él, ¿no? Bolivia, este, la quiere ver a Juana, la va a ver a su casa y le concede una pensión, y le dice que en realidad ese país no se tendría que llamar Bolivia, sino Azurduy o Padilla, ¿no? Como los grandes gestores de la independencia de esa zona, ¿no? Elegiste hablar de Juana de Azurduy, Felipe, y te quiero comentar que empezaron algunos reclamos en el sentido de que no te olvides de María Remedios del Valle, por favor. No, bueno, no me olvido nunca. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo olvidarte en esta queja, María Remedios? No, por supuesto, la tenemos siempre presente. Lo que pasa que también es una mujer contemporánea, una afrodescendiente. Como me pediste una, Sí, yo no, está bien. hablé de una, pero no, la que viene ahí siempre, por supuesto, María Remedios del Valle, una afrodescendiente extraordinaria que se incorpora al ejército de Belgrano con sus 2 hijos y su marido, uno de ellos del corazón, dice el parte de incorporación, o sea, un hijo adoptivo, que van a morir en combate, y ella seguirá peleando, será enfermera, espía, llegará a capitana, una mujer de extraordinario coraje, según se describe, ¿no? Que fue capturada por los españoles y logró escapar y volvió
al combate, y que después de todas estas campañas termina en la más absoluta pobreza, como tantos excombatientes, mujeres y hombres, y termina pidiendo limosna en el Templo del Socorro en Buenos Aires, donde la ve su ex compañero de combate, el general Viamonte, que pide para ella una pensión y el título de Madre de la Patria que se le concede en 1827, ¿no? Después se va a dejar de pagarle y bueno, finalmente Rosas retoma y la asciende en el grado militar, por ello agrega el nombre de María Remedio del Valle y Rosas a su apellido, ¿no? Y también ahí después le perdemos bastante el rastro, ¿no? ¿Qué pasó con la querida María Remedios? Una mujer extraordinaria, ¿no? Realmente. Y qué lindo que la madre de la patria sea una afrodescendiente, ¿no? Mirá qué lindo tema que acaban de proponer para una charla, Felipe. Gertrudis, que no tengo claro de dónde nos está viendo, San Martín y los pueblos originarios. Maravilloso. Sí, Temas. cómo no. Lo tomo. Sí, 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 Lo sí. quiero, me gusta. Y hay mucho para hablar ahí, claramente. Bueno, como podrán ver, estamos muy atentos a todo lo que se escribe en el chat y una de las cuestiones que leímos que fue recurrente era la solicitud sobre sugerencias bibliográficas, ¿sí? Sí. Así que en esta sana costumbre que se está comenzando a imponer un viernes por lo menos al mes, ¿qué podríamos sugerir para Bueno, este? hay mucho material. De lo último que se ha publicado, a mí me gustó muchísimo el libro de Guillermo Cao, un querido compañero mío del Pellegrini, profesor del Pellegrini, que escribió Diario del Congreso de Tucumán, que salió bueno, en 2016. Es un libro excelente donde va contando día por día qué pasó en el Congreso, cómo fueron los debates. Me parece una excelente síntesis y muy útil para llevarlo al aula, ¿no? Guillermo Cao es el autor, si lo googlean, Cao, como suena, C-A-O. Me pareció un libro muy interesante. Después están los clásicos, ¿no? El libro de Paul Grusac, El Congreso de Tucumán, ¿no? Y después hay sobre temas específicos, ¿no? que tienen que ver con algunas cuestiones, como por ejemplo estudios históricos de temas argentinos del siglo XIX, Lizondo Borda, que es un clásico también, ¿no? Eh, el de Guillermo Furlon, que es uno de los primeros, así un libro muy, muy clásico sobre el Congreso de Tucumán, también una mirada un poco desde la iglesia, ¿no? Desde el lado de la iglesia, un jesuita como Furlong. Después hay uno muy interesante, San Martín y Cuyo en la hazaña de Tucumán, de Facundo Arce, que habla de la importancia que tuvo San Martín en el Congreso de Tucumán, ¿no? La importancia fundamental. Bueno, podríamos seguir, hay un montón de libros sobre él, pero este de Guillermo se los recomiendo particularmente porque hay una muy buena bibliografía, un trabajo muy concienzudo sobre este tema tan específico como el Congreso, ¿no? Y este Congreso y esta independencia declarada, según tu perspectiva, Felipe, ¿es un hecho más militar que político o viceversa? No, es un hecho político que también es un desafío militar, ¿no? Evidentemente tiene sus consecuencias inmediatas, ¿no? Es decir, es una declaración de guerra también, ¿no? Evidentemente, cuando se está proclamando la independencia, estamos en plena guerra en el Alto Perú. San Martín está preparando la expedición a Chile, es decir, estamos en un contexto bélico muy importante y el Congreso, al declarar la independencia, está tomando una posición muy clarita, ¿no? Indubitable, que acelera el proceso bélico también, ¿no? Te voy a mencionar algunos otros temas, Felipe, así vamos agendando. Marcela Pacheco, casi con mucho signo de admiración, dice que habría que dedicarle una charla a Rosas. ¿Cómo no? Gloria dice que tenemos que hacer una charla sobre el éxodo jujeño. Y nuevamente Gertrudis, muy interesante, refiere la necesidad de conversar sobre la historia de la deuda externa. También. Bien.
Hoy hablabas, Felipe, sobre actas secretas, sesiones secretas del Congreso de Tucumán. ¿Cómo es esto? Bueno, había sesiones abiertas al público y sesiones secretas que trataban temas vinculados, temas muy delicados, ¿no? Temas vinculados a la seguridad o el propio tema de las propuestas monárquicas que se hicieron en el Congreso. Había propuestas de reyes franceses, italianos, portugueses, hasta se llegó a hablar de un zar de Rusia, ¿no? Una cosa increíble. Por eso resultó tan absurdo la calificación de exótico cuando hablaba Belgrano de algo para nada exótico como un inca, ¿no? Y los que proponían un zar de Rusia le decían exótico a Belgrano, ¿no? Eh, y otras sesiones secretas tenían que ver con estas tratativas que se estaban llevando adelante con Portugal por parte del directorio, aprobada por una parte de los diputados, rechazada por otra, que tenía que ver con alentar la invasión portuguesa a la banda oriental para sacarse de encima a Artigas, ¿no? Que para Buenos Aires era un grave problema porque justamente el temor del directorio, que en definitiva era representante de los terratenientes porteños, el peligro de trasladar las ideas artiguistas al otro lado del Río de la Plata, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que va a ocurrir es que Pueyrredón se impone y este sector tan centralista de los unitarios que terminan aprobando la invasión portuguesa, que después, por supuesto, los portugueses se quedan, ¿no? Y tenemos luego la guerra con Brasil años más tarde, ¿no? Bien. Yo sigo anotando los temas. Felipe Mayra pide inmigración. Bueno, Riera pide Güemes. tenemos para todo el año. Sí, 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 sí. El Parte año que viene también. del 2022 también. En la charla anterior te hice una pregunta y te la voy a volver a reiterar, pero en este contexto. En la charla anterior te preguntaba sobre aquel o aquellos personajes imprescindibles en el proceso de la Revolución de Mayo e invisibilizados. En este Congreso de Tucumán, en este contexto, ¿qué figura te parece que la historia no le ha hecho justicia? A mí me parece que Godoy Cruz es una figura muy interesante, la Prida son figuras muy interesantes, no casualmente los diputados, los representantes de San Martín en el Congreso, ¿no? Gente que hizo cosas muy interesantes, como por ejemplo plantear una nueva redacción para la Declaración de Independencia, ¿no? Que era lo que San Martín planteaba. Cuando en el acta del 9 de julio se habla simplemente de Libres de España, Fernando VII y sucesores, ¿no? Eso enoja mucho a San Martín cuando le dan a leer. La formalidad era que el ejército tenía que jurar ese acta y San Martín se niega a jurarla si no se le agrega una frase muy importante que es y de toda dominación extranjera, ¿no? Para echar por tierra, como dice el propio San Martín, los rumores sobre la coronación de príncipes europeos y demás. Él había apoyado muy fuertemente a Belgrano con la propuesta del rey Inca y bueno, logra finalmente que la redacción final sea y de toda dominación extranjera, ¿no? Que esto es el 21 de julio, no se aprueba la segunda acta, ¿no? El acta Claro, definitiva, digamos, ¿no? correcta, definitiva. Con muy, muy, muy acertada la apreciación de Sandra, que entonces se pregunta, bueno, ¿cuál es entonces la fecha real de la independencia, no? Claro, está bueno, sí, está Está bueno. bueno, muy bien, muy Sí, bien. sí, 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 porque la primera del 9 y después la otra, nos quedamos con la otra. Claro, Otra totalmente. fecha, exactamente. Y alguna vez te escuché, Felipe, decir que sin declaración de independencia argentina no hubiera habido, sin lugar a dudas, independencia de Chile. ¿Cómo es esto? Claro, totalmente, porque evidentemente la independencia argentina habilita a San Martín a emprender su campaña libertadora, ¿no? Y la del Perú también, por supuesto, ¿no? Pero primero la de Chile, y por eso San Martín quería tanto ese acta de independencia y esa independencia en esos términos, ¿no? De toda dominación extranjera. Entonces él cuando cruza Chile está en condiciones de colaborar y llevar adelante la independencia de Chile, como el general de un país independiente, ¿no? Como lo hará después con el Perú. ¿Y cuál fue, Felipe, el primer país en reconocer nuestra independencia? ¿Cómo fue? Bueno, es bastante insólito el tema, A ver. porque tiene que ver con una expedición
que se lanza a la mar exactamente el 9 de julio de 1817, en homenaje al primer aniversario de la Declaración de Independencia, que la lleva adelante Hipólito Boullard, ¿no? Este corsario francés que había servido a las órdenes de Napoleón y que fue contratado por las Provincias Unidas y que hace la primera vuelta al mundo con una nave argentina llamada La Argentina, el crucero La Argentina, que bueno, hace un periplo que muchos me habrán escuchado hablar, ¿no? De Bouchard, de que libera esclavos en Madagascar, que intenta rescatar a Napoleón de su prisión, bueno, cosas increíbles, y finalmente toma California, ¿no? Y en ese andar por el mundo, al llegar a Hawái, el rey Kamehameha, que suena a Dragon Ball, pero que es el nombre del rey, ¿no? Kamehameha, es el primero en reconocer la independencia argentina. Eh, después será tardío los reconocimientos, luego los Estados Unidos, y muy tardíamente, en el 1862, España, la última en reconocer nuestra independencia, ¿no? Y también te escuché decir alguna vez que el Congreso de Tucumán, y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Porque no es lo que habitualmente se escucha o se lee, por lo menos, había fracasado. No, no sé si exactamente lo dije en esos términos, pero eh, lo que, lo que pasó en el Congreso de Tucumán evidentemente fue un éxito en torno a proclamar la independencia, ¿no? Pero lo que pasó fue que no se pudo constituir un Estado en los términos que se pretendía con el Congreso, y yo creo que más que el de Tucumán, que hace su tarea a lo mejor que puede, es la continuidad de ese Congreso, ¿no? Cuando yo me refería a eso, me refería al Congreso trasladado a Buenos Aires. Ustedes saben que a fines del 17, comienzo del 18, ese Congreso ya está en Buenos Aires, ¿no? Y que es un Congreso ya así completamente cercano a las ideas del unitarismo y que va a tomar otros rumbos, ¿no? Muy diferente a lo planteado originalmente en Tucumán, ¿no? Y bueno, ha fracasado también en el sentido de no poder imponer un orden me refiero al mejor sentido de la palabra orden, ¿no? A establecer una república, los poderes, la división de poderes, etcétera, ¿no? Que tiene que ver con que convivimos en medio de la guerra contra España y la guerra civil, ¿no? Ya fuertemente desatada a partir de 1817, 18, ¿no? Bien, y tenemos tiempo para una última pregunta, Felipe. Por supuesto. Bueno, Bueno, preguntarte, ¿sí? Una curiosidad, otra curiosidad sobre cómo es esto de que nuestra independencia o nuestra acta de independencia fue víctima de los ladrones del asfalto. sí, es curioso porque una de las copias del Acta de Independencia fue enviada, por supuesto, a Buenos Aires. Usted sabe que las copias es interesante, el tema de las copias, porque el Congreso hizo copias en guaraní y en quechua, para que sean leídas entre los pueblos originarios. Y una copia del original del acta es enviada a Buenos Aires para que quede en la sede del gobierno, ¿no? Del directorio. Y poco antes de llegar a Buenos Aires es asaltada la diligencia que la traía y robada el acta de la independencia, ¿no? Así que hay un robo de la independencia, podemos decir, por los piratas del asfalto, que eran del barro, en todo caso, en aquel momento, una curiosidad también en torno a eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que no nos la han robado, ¿no? Ahí empezamos un camino que seguimos transitando, un largo camino hacia la independencia, ¿no? Que cada día se construye, por supuesto. Bien, bueno, una última pregunta, pero la dejo al chat, ¿no? Pregunta Micaela Aragón, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas, económicas de la declaración y por qué se dilató varios años más el dictado de la Constitución? Bueno, está muy buena la pregunta porque recordemos que el Congreso de Tucumán era constituyente también, era un Congreso constituyente que debió haber dictado una constitución, ¿no? Y la dilación tiene por lo menos dos momentos, ¿no? La primera no es tan larga porque hubo una primera constitución, la de 1819, redactada por los unitarios, que fue absolutamente centralista, cuasi monárquica, ¿no?
hecha por el directorio. Una segunda constitución, la del 26, peor que la primera, durante el Congreso que va a nombrar presidente a Rivadavia, también unitaria y centralista, y durante el gobierno de Rosas hubo una dilación por parte de Rosas a la convocatoria de un Congreso, porque ese Congreso hubiera proclamado la nacionalización de las rentas aduaneras, hubiera tenido que judicializar la situación del puerto y demás, y Rosas se opuso a esa organización nacional, ¿no? Están los famosos debates con Quiroga, ¿no? El último debate con Quiroga, antes de su muerte, ¿no? Creo que esos son algunos de los motivos por los cuales recién caído Rosas y en nuestra configuración de país y con Buenos Aires oponiéndose, porque también hay que decirlo, recién en el 53 tenemos nuestra constitución con Buenos Aires ausente, ¿no? Recordemos que Buenos Aires se había separado del resto del país y esa constitución es una constitución producto del genio de Alberdi, con todo lo que ello implicaba, muy parecida a la constitución de los Estados Unidos y con la aprobación de las provincias que no eran Buenos Aires, ¿no? Otro tema que daría para mucho también el de la constitución, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Felipe. Bueno, espero que la hayan pasado bien, que tengan unas lindas vacaciones aquellos que están entrando en vacaciones, otros que la están concluyendo, que lo hayan disfrutado. Y bueno, volvemos a ver acá muy pronto, seguramente les vamos Muy, a muy comunicar. pronto. Nos encanta dar estas charlas y saber que a ustedes les puede servir esto, como también la diplomatura que estamos llevando adelante con Mariano, que les puede ser también de mucha utilidad. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, que estén muy bien.